En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre el juicio particular. Sermón para el 8º domingo después de Pentecostés por San Juan María Vianney, el cura de Ars. Ríndeme cuentas de tu administración. San Lucas 16:2. Podemos, hermanos míos, reflexionar sobre la severidad del juicio de Dios sin llenarnos del más profundo temor. Los días de nuestra vida están todos contados, más aún, no sabemos la hora y el momento en que nuestro soberano juez debe convocarnos ante su tribunal, y este momento será tal vez en el que menos pensemos, cuando menos preparados estemos para rendir esta espantosa cuenta. Os aseguro, hermanos míos, que, pensándolo bien, bastaría para sumirnos en la desesperación, si la religión no nos enseñara que podemos suavizar este momento llevando una vida que siempre nos ofrezca la esperanza de que el buen Dios tendrá misericordia de nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos míos, de no encontrarnos avergonzados cuando llegue ese momento, como el mayordomo del que nos habla Jesucristo en el Evangelio. Así pues, hermanos míos, voy a mostraros, primero, que existe un juicio particular, en el que daremos cuenta muy exacta de todo el bien y de todo el mal que hayamos hecho, y segundo, qué medios debemos tomar para prevenir el rigor de esta cuenta. Todos sabemos, hermanos míos, que seremos juzgados 2 veces, una, el gran día de la venganza, es decir, al fin del mundo, en presencia de todo el universo, cuando todas nuestras obras, buenas o malas, serán puestas de manifiesto ante los ojos del mundo entero. Pero antes de ese día terrible y desgraciado para los pecadores, habremos de someternos uno, cuando muramos, y en cuanto hayamos exhalado el último suspiro. Sí, toda la condición del hombre está contenida en estas 3 palabras: vivir, morir y ser juzgado. Es una ley fija e invariable para todos los hombres. Nacemos para morir, morimos para ser juzgados, y este juicio decidirá nuestra felicidad o nuestra desgracia eterna. El juicio universal al que todos debemos comparecer será simplemente la publicación de la sentencia particular pronunciada a la hora de nuestra muerte. Todos sabéis, hermanos míos, que Dios tiene contados nuestros años, y en el número de años que ha resuelto concedernos, ha marcado uno que será el último para nosotros, en este último año, un último mes, en este último mes, un último día, y finalmente, en este último día, una última hora, después de la cual no habrá más tiempo para nosotros. ¿Qué será de este pecador y de este impío que siempre se prometen una vida más larga? Que cuenten, estos pobres desgraciados, todo el tiempo que quieran, después de esta última hora, no habrá retorno, ni esperanza, ni recurso. En el mismo momento, escuchad bien, vosotros que no teméis pasar vuestros días en el pecado, ved que en el mismo momento vuestra alma dejará vuestro cuerpo, será juzgada. Pero, diréis, eso ya lo sabemos. Sí, pero no lo creéis. Díganme, si lo creyerais en serio, ¿cómo podríais permanecer en un estado que os pone en situación de caer continuamente en el infierno? No, no, amigo mío, no lo crees, porque si lo creyeras, no te expondrías a una desgracia tan grande. Sin embargo, llegará el momento en que el buen Dios aplicará el sello de su inmortalidad y el timbre de su eternidad a tu deuda, hasta el punto en que estará en ese momento, y este sello y este timbre no se romperán jamás. Oh momento terrible, pero tan poco pensado, tan corto y tan largo, fluyendo tan velozmente y trayendo consigo una sucesión de siglos tan espantosa. ¿Qué nos sucederá en este momento tan capaz de espantarnos? Ay, hermanos míos, todos compareceremos, cada uno individualmente,
ante el tribunal de Jesucristo, para ser juzgados y dar cuenta de todo el bien y de todo el mal que hayamos hecho. Este juicio particular es tan cierto que el buen Dios, para convencernos de él, ha hecho parecer a muchos, en vida, las señales del mismo, a fin de que nos preparemos para él. Se cuenta que un joven libertino era adicto a toda clase de vicios, pero habiendo sido instruido por una madre sabia, una noche después de un día en que se había entregado a los mayores excesos, tuvo un sueño mientras dormía. Se vio a sí mismo transportado a la corte de Dios. Es imposible decir cuán avergonzado y confundido estaba y cuán amargada estaba su alma. Cuando despertó, tenía una fiebre terrible, sudaba y estaba fuera de sí. «Dejadme en paz», dijo, rompiendo a llorar, a los que le vieron por primera vez en este estado, «dejadme en paz, he visto a mi juez, ¡ay, qué terrible es! Perdóname, Dios mío, perdóname». Sus compañeros de desenfreno, al enterarse de que su amigo estaba enfermo y angustiado, fueron a verle para consolarle. «Apartaos de mí», les dijo, «ya no sois mis amigos, no os quiero más. He visto a mi juez. ¡Oh, qué terrible es! ¡Qué majestuoso! ¡Qué glorioso! Cuántas acusaciones e interrogatorios no he podido responder. Todos mis crímenes están escritos, los he leído todos. ¡Oh, cuántos son! Solo ahora conozco toda la enormidad de ellos. He visto una legión de demonios, que solo esperaban la señal para arrastrarme al infierno. Retírense, falsos amigos, nunca los veré. Qué feliz sería si pudiera apaciguar a ese terrible juez con los rigores de la penitencia. A ello dedico toda mi vida. Ay, pronto tendré que comparecer. Ay, tal vez sea hoy. Dios mío, perdóname. Dios mío, ten piedad de mí. Oh, por piedad, no me perdáis, ten piedad de mí. Haré penitencia toda mi vida. Oh, cuántos pecados he cometido. Oh, cuántas gracias he despreciado. Cuánto bien he podido hacer y no lo he hecho. Dios mío, no me arrojes al infierno. Pero, no se detuvo ahí. Pasó el resto de su vida llorando y haciendo penitencia. Qué terrible será este momento, hermanos míos, para los que no han hecho nada bueno y han hecho mucho mal. Sí, daremos cuenta de todas nuestras acciones, buenas y malas, todo comparecerá ante nuestro juez cuando nuestra alma se separe de nuestro cuerpo. Sí, el buen Dios nos hará dar cuenta de todos los bienes que hayamos recibido. Digo primero que están los bienes de la naturaleza, de la fortuna y de la gracia. Todos estos bienes serán tenidos en cuenta. Los bienes de la naturaleza se refieren al cuerpo y al alma, tendrá que dar cuenta del uso que hemos hecho de nuestro cuerpo. Nos preguntará si hemos empleado nuestras fuerzas en hacer un servicio al prójimo, en trabajar para ganar lo suficiente para dar limosna, en hacer penitencia, en hacer viajes para visitar los lugares que el buen Dios ha adornado con singulares privilegios. Pero sí, por el contrario, hemos usado nuestra salud y nuestro cuerpo solo para correr a los juegos y a las tabernas, para ir a robar a nuestro prójimo, para trabajar en el día santo del domingo, para hacer viajes en estos días santos, en lugar de usarlos para rezar, para amar al buen Dios, para instruir a los ignorantes, para darles buenos consejos, para llevarlos al buen Dios y apartarlos del mal. Entonces examinará si hemos usado nuestro ingenio para el mal, es decir, para instruirnos en cosas malas. Si hemos leído libros malos o nos hemos juntado con los impíos, o si hemos enseñado a otros a hacer el mal. Si hemos usado nuestro talento para engañar en las compras y ventas, para testificar falsamente en juicio, para provocar pleitos, para inducir a otros a vengarse y hablar mal de la religión, para enseñarles impiedades sobre la religión, como, por ejemplo, en querer hacerles creer que la religión no es buena, que no todo lo que se dice es verdad, que los sacerdotes predican lo que quieren.
También examinará si no hemos usado nuestro talento para componer malas canciones contra la pureza, contra la reputación de nuestro prójimo, si no hemos comunicado nuestra ciencia del mal a los demás. Nos preguntará si hemos utilizado nuestro talento para instruirnos a nosotros mismos, si nos hemos enorgullecido de la belleza de nuestro cuerpo en lugar de admirar la sabiduría y el poder de Dios. Si la belleza la hemos usado para llevar a otros al mal, como hace, por ejemplo, una persona que se adorna de tal manera que atrae los ojos del mundo hacia ella. El buen Dios examinará si hemos usado bien nuestras posesiones, recordándonos que solo somos administradores, y que todo lo que gastemos indebidamente nos será imputado como pecado. Entonces el buen Dios mostrará a estos padres y madres todas las vanidades que han comprado para sus hijos, que solo han servido para perder sus almas, les mostrará todo el dinero gastado en juegos, tabernas, bailes y todos los demás gastos inútiles. Y luego, todo lo que hemos dejado malgastar, que podríamos haber dado a los pobres. ¡Ay! Cuántos pecados en los que nunca hemos pensado, y que no queremos reconocer ahora, y que reconoceremos en este momento, pero demasiado tarde. Pasemos ahora, hermanos míos, a otra cuenta que será mucho más terrible, la de la gracia. El buen Dios comenzará a mostrarnos los beneficios que nos ha concedido, primero, haciéndonos nacer en el seno de la Iglesia Católica, mientras que tantos otros han nacido y muerto fuera de ella. Nos mostrará que, incluso entre los cristianos, un inmenso número de personas ha muerto sin haber recibido la gracia del santo bautismo. Nos mostrará cuántos años, meses, semanas y días nos ha mantenido con vida mientras estábamos en pecado, y que si nos hubiera hecho morir durante este tiempo, habríamos sido arrojados al infierno. Nos recordará todos los buenos pensamientos, inspiraciones y deseos que nos ha dado a lo largo de nuestra vida. ¡Ay! ¡Cuántas gracias despreciadas! Nos recordará todas las instrucciones que hemos recibido y escuchado a lo largo de nuestra vida, todos los catecismos, todas las lecturas que se pusieron a nuestra disposición, para que las aprovecháramos. Todas nuestras confesiones, todas nuestras comuniones, y tantas otras gracias del cielo que hemos recibido. ¿Y cuántos cristianos no han recibido ni la centésima parte de ellas, y se han santificado? Pero, hermanos míos, ¿qué ha sido de todos estos beneficios y gracias, y qué provecho hemos sacado de ellos? Qué triste momento para un cristiano que lo ha despreciado todo y no ha sacado provecho de nada. ¿Sabéis, hermanos míos, lo que recibisteis? Mirad lo que nos dice San Gregorio. Ah, amigo mío, mira esta cruz y verás lo que le costó a Dios merecer nuestras vidas. Por eso, cuando San Agustín meditaba cómo dar cuenta de las gracias recibidas y despreciadas, exclamó: ¡ay, infeliz! ¿Qué será de mí después de tantas gracias recibidas? Temo más por las gracias que he recibido que por los pecados que he cometido, aunque sean muchos. Dios mío, ¿cuál será mi suerte? Leemos en la vida de Santa Teresa que, en su última enfermedad, fue llevada al juicio de Dios. Cuando volvió en sí, le preguntaron qué temía después de haber hecho tanta penitencia. ¡Ay!, respondió, tengo mucho miedo. Le preguntaron si tenía miedo a la muerte. No, respondió. ¿Al infierno? No, respondió. Entonces, ¿qué la hacía temblar? ¡Ay! Mi vida debe confrontarse con la de Jesucristo, ¡ay de mí si tengo siquiera la sombra del pecado! Pero, ¿qué pensaremos, hermanos míos, cuando Jesucristo nos reproche el desprecio y el abuso que hemos hecho de su preciosa sangre y de todos sus méritos? ¡Ay! Pecador ingrato, nos dirá, vid infructuosa, árbol estéril, ¿qué he hecho yo por tu salvación que no haya hecho? ¿No tenía yo motivos para esperar que dieras buen fruto para la vida eterna? ¿Dónde están las buenas obras que has hecho? ¿Dónde están tus buenas oraciones que me han agradado y han tocado mi corazón? ¿Dónde están tus buenas confesiones? Las buenas comuniones que me hicieron nacer en tu alma, que me compensaron, por decirlo así,
de los tormentos que soporté por tu salvación? ¿Dónde están las penitencias y las lágrimas que derramaste para borrar los pecados que cometiste? ¿Dónde están las buenas obras que hiciste, por tantos buenos pensamientos, tantos buenos deseos y tantas oportunidades que te di y te proporcioné? ¿Dónde están esas misas bien oídas en las que podrías haberme satisfecho por tus pecados? Vete, miserable, solo has producido obras de iniquidad, solo has trabajado para renovar los sufrimientos de mi pasión y de mi muerte. Vete, apártate de mí, te maldigo por toda la eternidad. Vete, y el día del juicio final, mostraré a la faz del mundo, todo el bien que pudiste hacer y no hiciste, y todas las gracias que te he dado y que has despreciado. ¡Ay! ¡Cuántos reproches y pecados en los que nunca hemos pensado! ¡Ay! ¡Qué terrible será el juicio final! He aquí un ejemplo que lo prueba. San Juan Clímaco cuenta que un anacoreta llamado Esteban, después de llevar una vida muy austera y santa, cuando era ya muy anciano, cayó enfermo, y de esa enfermedad murió. La víspera de su muerte, encontrándose de repente fuera de sí, y sin embargo con los ojos abiertos, miró a derecha e izquierda de su lecho, como si hubiera visto a alguien que le hacía rendir cuentas de sus actos. Se oía a alguien que le interrogaba, y el paciente contestaba en voz tan alta que todos en el piso podían oírle. Se le oía decir: sí, es verdad, he cometido este pecado, pero he ayunado por él durante tantos años. Entonces la otra voz decía que había cometido tal o cual pecado, y el moribundo respondía: no, no es verdad, yo no lo cometí. En otro momento, se le oía decir: sí, confieso que lo hice, pero Dios es tan misericordioso que me perdonó. San Juan Clímaco nos dice que era un espectáculo espantoso oír a este recluso cuando se le pedía que diera una cuenta tan exacta de todas sus acciones. Pero, nos dice, lo que era aún más espantoso era que incluso se le acusaba de pecados que nunca había cometido. Porque, hermanos míos, un santo solitario que había pasado 40 años en el desierto, que había derramado tantas lágrimas, admite él mismo que no puede justificar algunas de las acusaciones que se le hacen. Nos dejó, dice San Juan Clímaco, en una gran incertidumbre sobre su salvación. Pero, ¿qué será de un pecador que, en ese momento, solo verá en sí sino el mal y ningún bien? Un momento terrible. Un momento desesperante. Y sin nada en que apoyarse. Sabéis que este juicio tendrá lugar entre 3 testigos, el buen Dios, que juzgará, nuestro buen ángel de la guarda, que mostrará las buenas obras que hemos hecho, y el diablo, que mostrará todo lo malo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Basándose en sus testimonios, el buen Dios nos juzgará y determinará nuestro destino para la eternidad. ¡Ay, hermanos míos, qué espantoso debe ser para un pobre cristiano que espera su juicio y que, dentro de unos minutos, estará en el infierno o en el cielo! Leemos en la historia que un santo abad llamado Agatón, estando en sus últimos momentos, mantenía los ojos fijos en el cielo sin moverlos. El religioso le dijo: ¿Dónde crees que estás ahora, padre? Estoy en presencia de Dios, esperando su juicio. ¿No lo temes? Ay, no sé si todas mis acciones serán bien recibidas por Dios, creo haber cumplido los mandamientos, pero los juicios de Dios son distintos de los hombres. En aquel momento exclamó: ¡ay! Estoy siendo juzgado. ¡Ay, hermanos míos, qué pesar nos da haber perdido tantos medios de salvarnos, y haber despreciado tantas gracias que el buen Dios nos ha dado para ayudarnos a ganar el cielo, y ver que todo se ha perdido para nosotros, o más bien, que todo ha conducido a nuestra condenación! Pero si ya es tan terrible tener que dar cuenta de las gracias que Dios nos ha dado para protegernos del infierno, ¿cómo será cuando seamos examinados y juzgados por todos los pecados que hemos cometido? Tal vez, para consolarse, dirá que no ha cometido esos pecados monstruosos a los ojos del mundo. Pero estos pecados interiores. ¡Ay! Cuántos pensamientos de impureza,
cuántos deseos impuros, cuántos pensamientos de odio, de venganza y de envidia han rodado por tu imaginación a lo largo de una vida de 30 o 40 años, y tal vez de 80. ¡Ay! Cuántos pensamientos de orgullo y de celos, cuántos deseos de venganza, cuántos deseos de dañar o engañar al prójimo. ¿Y cuándo llega a estos pecados de obra? ¡Ay! Cuando el buen Dios tome el libro de manos de los demonios y examine todas estas acciones impúdicas, todas esas corrupciones, todas esas torpezas, todas esas miradas licenciosas, todas esas confesiones y comuniones sacrílegas, todos esos trucos y artimañas utilizados para seducir a esa persona. ¿Qué será de estas víctimas de la impureza? Oh, cuánto más felices serían si el buen Dios los arrojara al infierno antes de morir, para evitar comparecer ante un juez tan puro. Parece que este juicio tendrá lugar en el lecho del moribundo o en su alcoba. Ay de estos pobres infelices que no tienen más moderación y reserva que los animales, tal vez menos, no verán, como el impío Baltasar, su sentencia de reprobación escrita contra las paredes de sus casas, o más bien en todos los rincones de sus casas. ¿Podrán negar cuando Jesucristo, con el libro en la mano, les muestre el lugar y la hora en que cometieron el pecado? Anda, desgraciado, les dirá, te reprendo y te maldigo para siempre. Ay, hermanos míos, si el buen Dios les ofreciera el perdón, es tan cierto que no lo querrían, tan endurecido está el corazón del pecado. Ah, Jesucristo podría hacerles las mismas amenazas que hizo al hombre impío mencionado en la historia. Cuando estaba a punto de dejar este mundo, Jesucristo le dijo, si me pedirás perdón, te perdonaré pero, ay. Cuando se vivido revolcado en el pecado durante toda la vida, poca esperanza queda. No, dijo el moribundo. Pues bien, dijo Jesucristo, echándole en la frente una gota de su preciosa sangre, vete, en el gran día del juicio esta adorable sangre, despreciada y profanada toda tu vida, será tu señal de reprobación. Después de estas palabras, murió y fue arrojado al infierno. Oh terrible momento para un pecador que no ve nada bueno que le dé esperanza de cielo. Este pobre pecador, temblando, ya quisiera estar en el infierno, sin tener nada que decir. Al morir, solo puede decir, sí, he merecido el infierno, es justo que sea arrojado a él, puesto que he profanado de tal modo esa sangre adorable que derramaste en el madero de la cruz por mi salvación. Jesucristo, todavía con el libro en el que están escritos sus pecados, verá todas sus oraciones omitidas o mal rezadas, tal vez incluso rezadas con odio y venganza, que digo, tal vez con el corazón abrasado por el fuego de la impureza. No, no, Dios mío, no lo examines más, arrójalo rápidamente al infierno, es la mayor gracia que puedes hacerle, si es que tienes que darle una gracia más antes de arrojarlo al fuego eterno. Sí, Jesucristo pasará la página en la que verá escritas todas esas palabrotas, todas esas imprecaciones, todas esas maldiciones que no paró de vomitar durante su vida, con una lengua y una boca que han sido rociadas tantas veces con esa sangre adorable. Sí, hermanos míos, Jesucristo pasará la página y encontrará escritas en ella todas esas profanaciones de los santos días del domingo. Ay, no, no, ya no habrá excusas, todo estará a la vista. Sí, verá todas las borracheras que se han cometido en estos días santos, todo el libertinaje, los juegos, los bailes que han profanado estos días consagrados a Dios. Cuántas misas se han perdido o se han oído mal. Cuántas santas misas en las que casi no hemos prestado atención al buen Dios. Quizá hayamos cometido allí más pecados que durante toda la semana. Sí, hermanos míos, Jesucristo pasará la página y verá escritos todos esos crímenes de hijos ingratos que despreciaron a su padre y a su madre, que los maldijeron, que les desearon la muerte para ser dueños de sus bienes, que les hicieron sufrir en su vejez con sus malos tratos. Sí, hermanos míos, Jesucristo pasará página y verá escritas todas estas injusticias y todas estas usuras en ventas y préstamos. Sí, todos estos robos saldrán a la luz. Ay,
este pobre infeliz oirá leer los detalles de toda su vida, sin poder encontrar una sola excusa. ¡Ay! ¿A qué se verá reducido este pobre hombre orgulloso, que siempre quiso tener razón, que despreció a todos, que se burló de todo? Dios mío, ¿a qué estado de desesperación le ha reducido este examen? En este mundo siempre tenemos algunos pretextos para atenuar nuestros pecados, si es que no podemos ocultarlos del todo. Pero ante Jesucristo, todo esto se acabará. Él mismo nos hará reconocer todo lo que hemos hecho, y nos veremos obligados a reconocer que tal ha sido nuestra vida, y que con justicia seremos condenados a arder en el infierno y desterrados para siempre de la presencia de nuestro Dios. ¡Qué terrible desgracia! Pero desgracia sin esperanza de repararla. Quien pensase esto con frecuencia, sería más sabio que nosotros. Pero eso no basta, el diablo, que ha trabajado toda nuestra vida para nuestra perdición, presentará a Jesucristo un libro en el que estarán escritos todos los pecados que hemos hecho cometer a los demás. ¡Ay! ¡Qué grande será el número de ellos, y sólo entonces podremos saberlo! ¿Qué será de esos padres y madres, de esos amos y amas, que tantas veces han hecho faltar a la oración a sus hijos y criados por no perder un momento para su trabajo? ¿A cuántas misas han hecho faltar a sus trabajadores? ¿Cuántas vísperas, cuántas instrucciones, cuántos catecismos y cuántos sacramentos se han perdido por no haberles dado el tiempo necesario? ¿Cuántas veces les han hecho trabajar los domingos, y no se han reído de ellos cuando hacían algunas prácticas religiosas, y a veces no les han impedido hacerlas? ¿Cuántos libertinos han hecho cometer pecados a los jóvenes con sus propuestas y promesas? Y entre las muchachas, ¿no han inducido a otros a malos pensamientos, a miradas impuras, por sus ademanes afectuosos y coqueteos? ¿Cuántos borrachos han sido la causa de que otros se emborrachen y pasen sus domingos en tabernas, faltando a los servicios de la iglesia? ¿Cuántos pecados han permitido cometer los taberneros al dar de beber a los borrachos? Cuántas palabras sucias y cuántas otras acciones impuras, porque en las tabernas casi todo está permitido. Allí es donde dejas que el veneno de la impureza fluya de tu corazón, intoxicando a casi todos los presentes con sus sucios placeres. ¡Ay! Habrá mucho de qué responder. ¿Cuántos jóvenes roban a sus padres para gastarlo en la taberna, y quién carga con el pecado? Nada menos que los taberneros. ¡Ay! Cuántas dudas sobre la religión han provocado estos impíos diciendo cosas que inventaron para debilitar la fe en los corazones de los que estaban con ellos. Cuántas calumnias contra los sacerdotes, como si el defecto de uno hiciera malos a los demás. ¡Ay! Cuántas personas han dejado de asistir a los sacramentos solo porque se encontraron con impíos que les dijeron tantas falsedades sobre la religión que lo dejaron todo. ¿Quién puede contar el número de almas que habrán perdido? Sin embargo, todo esto les será imputado como pecado, todo esto será la causa de su condenación. ¡Ay! Si el santo rey David decía que temía más por los pecados ajenos que por los propios, ¿qué será de estos pobres infelices que se han pasado la vida perdiendo pobres almas con sus malos ejemplos y sus perversas palabras? ¡Ay! ¡Qué asombro cuando vean que han arrojado tantas almas al infierno! ¿Quién de nosotros, hermanos míos, no temblará al pensar que el buen Dios no dejará nada sin examinar, ni siquiera las buenas obras, para ver si han sido bien hechas, y solo para Él? ¡Ay! Cuántas obras no se han basado más que en el mundo, en el deseo de hacerse notar y pasar por hombre de bien. Cuántas buenas obras resultarán inútiles a los ojos de Dios. Cuánta hipocresía, cuánto respeto humano les ha hecho perder todo su mérito. Si los santos, culpables solo de algunas faltas leves, han temido tanto este momento, han hecho tan duras y largas penitencias, ¿cómo podemos esperar que el buen Dios se apiade de nosotros? ¡Ay! Cada día caen otros que son mucho menos culpables que nosotros. Dios mío, no nos arrojes al infierno, en cambio, haznos sufrir lo que quieras durante nuestra vida.
para que te des cuenta del rigor con que nos juzgará el buen Dios, lo cual no es difícil de creer. No es justo que un cristiano que ha sido colmado de tantas bendiciones, que ha tenido tantas gracias para salvarse, y al que no le ha faltado más que su propia voluntad, sea examinado por el buen Dios con un rigor espantoso. Leemos en la historia un ejemplo relatado por San Juan Clímaco, que parece mostrarnos en parte el rigor de la justicia de Dios para con el pecador. Nos cuenta que un amigo suyo, llamado Juan Sabaita, le contó que en un monasterio de Asia había un joven que, viendo que su superior le trataba con demasiada amabilidad y dulzura, pensó que esto le perjudicaría, le pidió permiso para irse a otro monasterio. Habiéndose marchado, la primera noche que estuvo allí, vio en sueños a una persona que le pedía cuenta de sus actos. Después de un examen muy severo, se encontró en deuda con la justicia divina por sumas considerables, y el buen Dios le mostró que aún no había hecho nada para expiar sus pecados. Asustado por esta visión, permaneció otros 3 años en este lugar donde el buen Dios, queriendo hacerle expiar sus pecados, le permitió ser despreciado y maltratado por todos. Parecía que todos se encargaban de hacerle sufrir, pero nunca se quejó. El buen Dios le mostró en una visión que aún solo había pagado 1/3 de lo que debía a su justicia. Aterrorizado, empezó a fingirse loco y continuó así durante 13 años, entonces el buen Dios le dijo que solo había pagado la mitad de lo que debía. Sin saber qué hacer, pasó el resto de su vida clamando a Dios por misericordia. Ya no tenía límite ni medida para sus penitencias. Señor, no tendréis piedad de mí, hazme sufrir lo que quieras y perdóname. Sin embargo, antes de morir, el buen Dios le dijo que sus pecados estaban perdonados. Pues bien, hermanos míos, ¿quién se atrevería a esperar que nuestros pecados sean borrados, cuando solo los hemos confesado y le hemos dicho al buen Dios que le pedimos perdón? ¡Ay! Cuántos cristianos ciegos, que creen haber hecho mucho, cuando verán que no han hecho nada. El buen Dios les mostrará lo que merecían sus pecados, y las penitencias que han hecho. ¡Ay! ¡Cuántos cristianos perdidos! Pero al juicio particular, hermanos míos, seguirá otro examen. Quiero decir que Jesucristo nos juzgará por todo el bien que pudimos hacer y no hicimos. Jesucristo pondrá ante los ojos del pecador todas las oraciones que no rezó y podría haber rezado, todos los sacramentos que podría haber recibido durante su vida. ¿Cuántas veces más podría haber recibido su cuerpo y su sangre si hubiera querido llevar una vida más santa? Jesucristo incluso le pedirá cuenta de todas las veces que pensó en hacer buenas obras y no las hizo. Cuántas oraciones, cuántas santas misas, cuántas confesiones, cuántas penitencias, cuántos deberes de caridad podría haber cumplido para con el prójimo, cuántas privaciones en las comidas, en las visitas, cuántas más visitas podría haber hecho. Cuántas visitas más habría podido hacer al Santísimo Sacramento los santos domingos. ¡Ay! Cuántas buenas obras se han perdido, y seremos juzgados por ellas. Jesucristo incluso nos pedirá cuenta de todo el bien que los buenos ejemplos hubieran hecho a los demás. ¡Oh, gran Dios! ¿Qué podremos responder a ello? Pero, os preguntaréis, ¿qué debemos hacer para tranquilizarnos en un momento tan desgraciado para los que han vivido en pecado, y sin pensar en doblegar la justicia de Dios, a quien tanto han irritado sus pecados? Vedlo aquí. En primer lugar hemos de entrar en nosotros mismos, pensar seriamente que aún no hemos hecho nada que pueda darnos esperanza para este momento, que todos nuestros pecados están en un libro que el diablo presentará a Dios para que nos juzgue, a fin de que conozca nuestros pecados, incluso los más ocultos. Segundo, como Zaqueo, debemos devolver todo lo que no es nuestro, de lo contrario, nunca evitaremos el infierno. Tercero, es sentir un gran dolor por nuestros pecados, llorarlos como hizo el santo rey David, que lloró su pecado hasta la muerte y no cometió ningún otro. Es humillarnos profundamente ante el buen Dios, recibiendo todo lo que el buen Dios quiera enviarnos, no solo con sumisión, sino con gran alegría, pues no hay término medio,
y o se llora en este mundo o se llora en el otro, donde las lágrimas son inútiles y la penitencia carece de mérito. Es no perder nunca de vista que no sabemos cuándo seremos juzgados, y que si por desgracia somos hallados en estado de pecado, estaremos perdidos para toda la eternidad. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos míos? Es que debemos ser completamente ciegos, puesto que, consideradas todas las cosas, ni uno solo de nosotros podría decir que estamos preparados para comparecer ante Jesucristo y que, a pesar de esta certeza de que no estamos preparados, ni uno solo de nosotros dará un paso más hacia el buen Dios para asegurarse una sentencia favorable. Oh Dios mío, qué ciego está el pecador. Qué deplorable es su destino. No, no, hermanos míos, no vivamos más como tontos, porque en el momento en que menos lo pensemos, Jesucristo llamará a nuestra puerta. Dichoso el que no haya esperado ese momento para prepararse. Lo cual os deseo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan María Vianney, ruega por nosotros.